Ya se está yendo el frío, agradecemos a Dios por eso. Amén. Amén. Todavía algunos tenemos que mantenernos con esto porque somos más tropicales, pero bueno, gracias a Dios ya nos vamos acomodando un poco. Vamos a orarle al Señor. Amado Dios, necesito tu ayuda. Necesito tu asistencia, Señor, en esta hora. Imploramos, amado Salvador, imploramos tu bendición. Imploramos tu gracia. Imploramos tu favor. Señor, en este momento soy menos que lo que se requiere para esta sagrada labor. Señor, de exponer las Escrituras en esta comunidad de fe. Soy menos de lo que se requiere, pero te pido que me ayudes, Señor. Te lo imploro, Jesús. Asísteme con tu gracia, con tu favor. Asísteme con tu bendición. Asísteme, Señor. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos hablar de una virtud que nosotros encontramos en la palabra de Dios y la conocemos como pobreza de espíritu. Voy a hablarles en esta mañana acerca de la pobreza de espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si yo fuera a hacer una exégesis de este versículo, de este verso que acabamos de leer, y bueno, vamos a estudiar un poco de exégesis, hermenéutica, a partir de este viernes. Los estamos esperando a partir de las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche vamos a comenzar. Así que solamente una hora les vamos a tomar, hermanos. Vamos a estar teniendo estudios bíblicos un poquitito más. Vamos a tomar, digamos, más tiempo, más tranquilidad, solamente una hora para estar teniendo estos estudios bíblicos. Vamos a ver algunas ciencias bíblicas y a mí me gustaría, hermanos, que ustedes pues no me dejaran solo aquí el viernes a las 9 de la noche. Pero yo digo que haciendo una exégesis concienzuda de este versículo, y yendo palabra por palabra, que no es el caso ahora, no es la intención que nos mueve ahora, tenemos que toparnos con una palabra que yo diría que es un haz de luz, en este versículo, y es la palabra bienaventurados. Bienaventurados. Hay una antigua, vamos a decirlo antigua desde el punto de vista generacional, o sea, desde el punto de vista de mi generación es antiguo, quiere decir que ya no estamos hablando de muchos años, estamos hablando de quizás 30 años que llevo escuchando esto. Una antigua forma de traducir o de pensar en la palabra bienaventurados, y yo no sé si alguna vez tú escuchaste que bienaventurado significa feliz 3 veces. ¿Nunca lo escuchaste? Bienaventurado, nunca lo escuchaste, feliz 3 veces. Bueno, en Cuba, ¿tú sí lo escuchaste? Plenamente feliz. Completamente feliz. Eso se ajusta y me parece un concepto más bíblico. Pero feliz 3 veces, mire que lo he buscado y lo he buscado y lo he buscado, y cuando a mí me dicen algo y yo lo busco y 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 no lo encuentro, termino por no creerlo, o termino por lo menos por desestimarlo, porque me gusta ser serio en lo que creo. Pero la palabra bienaventurado acá en Mateo capítulo 5 viene de una palabra griega que se pronuncia así, Macarios, y es la misma palabra que se usa en Tito cuando se habla acerca de Tito capítulo 1, versículo 8, si no recuerdo, que se habla acerca del glorioso evangelio del Dios bendito. Y esta palabra bendito aquí viene de esta misma palabra que se traduce por bienaventurado.
y hay versiones que traducen feliz. Entonces, cuando nosotros vemos conectada esta palabra bienaventurado de Mateo capítulo 5 con la felicidad de Dios en Tito capítulo 1, hermanos, eso se vuelve realmente trascendente. Y yo diría, junto con mi hermano, lo diría de esta misma manera: plenamente feliz. Y cuando hablamos de plenamente feliz, estamos hablando de la plenitud de la felicidad. Estamos hablando de un nivel de felicidad que no es humano, que es divino. Estamos hablando de la felicidad de Dios. Y en algún momento les hemos mostrado y les hemos enseñado que en el Evangelio, aunque tenemos beneficios colaterales al Evangelio, los beneficios colaterales al Evangelio es tener una buena familia, porque aplicamos los principios bíblicos para el matrimonio, para la familia. O sea, es un beneficio colateral. Otro beneficio colateral es saber administrar nuestro tiempo, ¿verdad que sí? La palabra del Señor nos educa para administrar correctamente nuestro tiempo y no perder el tiempo. La Biblia dice, redimiendo el tiempo, ¿verdad que sí? Que debemos redimir el tiempo. Otro beneficio colateral es saber trabajar con nuestras finanzas, ¿verdad? O sea, en la palabra de Dios hay consejos prácticos y específicos para que nosotros aprendamos a trabajar con nuestras finanzas. Y bueno, hay una gama de, yo diría, beneficios colaterales a la salvación muy extensa. Pero el beneficio central, el beneficio, yo diría por excelencia, el beneficio al que apunta la salvación, que es en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es a la felicidad de Dios. No hay don más elevado que le haya sido dado al hombre por medio del Evangelio que no sea la felicidad de Dios. O sea, imagínense a Dios, y esto espero que no sea indigno de Dios, pero quiero usar tu imaginación por quizás 1 o 2 minutos de este tiempo para que pienses conmigo allí en una gloriosa, majestuosa reunión celestial, donde Dios está proponiendo bendecir al hombre con algo, ¿verdad?, del cielo, y están los ángeles. Piense en los ángeles, imaginándose con qué pueden ser bendecidos los hombres. Ahí está Dios diciendo: yo quiero bendecir a Luis y quiero bendecir a su familia. Y lanza la propuesta ante toda aquella sala celestial para que le propongan, le hagan propuestas acerca de con qué pueden ser bendecidos Ludwig y su familia, ¿verdad? Y ahí se levanta un ángel y dice: bueno, vamos a bendecirlos con que vayan a España. Vamos a abrirle las puertas para que lleguen a España. Y ellos llegan a España y ven a España como una bendición. ¿Ustedes ven el haber llegado aquí como una bendición, sí o no? Bueno, vamos a bendecirle con que la familia esté unida, con que todos estén ahí. Gloria a Dios, ellos han podido ir trayendo a todos o a todas las personas que se han propuesto, han tenido éxito, han tenido bendición en poder hacerlo. Bueno, vamos a bendecirlos con esto, vamos a bendecirlos con aquello. Y todos los ángeles están haciendo propuestas de con qué cosas pueden ser bendecidos los hijos de Dios que Dios quiere bendecir. Hermanos, pero yo quiero decirles algo. Es supremo, único, incalculable, óigame bien, y se va por encima de toda expectativa humana y de toda expectativa angelical, el hecho de lo que concretamente Dios nos quiere dar en el Evangelio, que es supremo, y es a saber su felicidad. Nuestro Dios es un Dios suprema, gloriosa, eterna e incontingentemente feliz. Y Dios nos quiere dar su felicidad en el Evangelio. Si algo Dios nos da en el Evangelio, es un gozo inefable, bendito Dios. Un gozo que no puede ser fabricado por el hombre. Un gozo que no puede ser fabricado por circunstancias.
circunstancias, un gozo que no puede ser fabricado por ideologías, un gozo, hermano, que pasa de ser un estado de ánimo, pasa de ser circunstancial, como ya decía, es un gozo inefable, glorioso, inexplicable. Nosotros no podemos entender el gozo de Dios, el gozo que produce la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero sabemos que ese gozo nos ha llegado con el Evangelio. Es un gozo que no se puede explicar, es un gozo que no se puede definir. Es un gozo, bendito Dios, que no está atado a absolutamente nada en esta tierra. Recuerdo hermanos, que el abuelito de mi esposa, que era pastor en Cuba, pastor de muchos años, siempre cuando hablaba acerca del gozo de Dios, yo recuerdo sus enseñanzas, hablando acerca del gozo de Dios por esta anécdota o por esto que él vivió. Él dice que en una ocasión había un hermano de la iglesia enfermo de cáncer, tenía la cara desbaratada, tenía un cáncer en la cara que se lo estaba comiendo y se estaba muriendo. Hería de una manera insoportable, y dice que cuando él tiene que ir un día a visitarlo, a darle consuelo, él no sabía qué decirle. ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Porque evidentemente tienes que tener una postura correcta. Como pastor tú tienes que ser una gente adecuada para todas circunstancias, por lo menos las circunstancias que las ovejas están atravesando. Y entonces uno quiere ser lo más correcto bíblicamente posible. Y entonces él no sabía qué hacer, y así llegó a casa de este hermano. Y cuando llegó, hermano, cuando llegó, fue algo tan especial. Este hombre que estaba en su lecho de muerte tenía un gozo tan profundo, tan grande. Estaba bañado por una dicha tan gloriosa, hermanos, que siempre cuenta el abuelito de Jenny, siempre cuenta que él fue el que salió consolado. Él estaba buscando palabras para consolar al enfermo que estaba muriendo de una enfermedad penosa, ¿verdad? Una enfermedad horrible, y él fue el que terminó siendo consolado. Y cuando hablamos del gozo del Señor, hablamos de ese tipo de gozo que no está sujeto a circunstancias, que no está sujeto a contingencias. Es un gozo, bendito Dios, que se eleva sobre todas las cosas de esta vida. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son esos pobres en espíritu? Bueno, hermanos, primeramente vamos a ver qué no son esos pobres en espíritu. Lo que no significa pobreza en espíritu. Amén. ¿Les interesa? Amén. Vamos a tratar primeramente de definir qué no es y luego qué sí es ser un pobre en espíritu. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, primeramente, ser pobre en espíritu no implica pobreza material. Aquí a lo primero que no se está haciendo referencia es a la pobreza material. O sea, cuando se habla de ser pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, no se está hablando de los que son pobres materialmente. No confundamos eso, hermano. Si nosotros decimos que aquí la pobreza en espíritu a la que el Señor hace referencia, la bienaventuranza, la felicidad de ser pobre en espíritu, guarda relación con ser pobre materialmente, eso implicaría dos cosas que la Escritura no enseña. Primeramente, implicaría que todos los pobres son salvos, lo cual no es cierto. Y segundo, que todos los ricos serán condenados, lo cual tampoco es cierto. ¿Ok? Eso suena un poco más para el mensaje de Podemos, pero no para el mensaje del Evangelio. Entonces, ser pobre en espíritu no necesariamente es ser pobre materialmente, porque implicaría dos cosas que la Escritura no enseña. Primero, que todos los pobres son salvos. Hermanos, todos los pobres no son salvos. Y ser pobre no es una garantía para heredar el reino de los cielos. Y segundo, que todos los ricos serán condenados. Eso
tampoco es bíblico. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren cómo dice la Biblia. Hermano, qué hermoso está eso. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hace poco estábamos mi esposa y yo hablando con una hermana y andábamos conduciendo. Yo estábamos conduciendo y la traíamos y estábamos dándole consejería. O sea, nos llamó: pastor, necesitamos un ratito con usted. Bueno, estamos conduciendo y vamos a un lugar, te podemos recoger, y el tiempo en que vamos a llegar al lugar donde vamos a llegar podemos tratar contigo. ¿Te parece? Bueno, bien, vamos, móntate, nos vamos. Y esta hermana estaba muy triste porque tenía una situación y se quejaba por esto y por aquello, y era una actitud de queja, todo lo demás. Le digo: mira, yo no conozco tu vida como tú conoces tu vida, pero yo te puedo dar 10 razones muy hermosas por las cuales tú pudieras darle gracias a Dios. Entonces, una enfermedad, hermanos, una enfermedad espiritual que muchas veces nosotros padecemos es quejarnos y dejar de ver, hermanos, las cosas que Dios nos ha concedido por estar fijándonos en las que no nos ha concedido. Y yo le decía a la hermana: mire, yo le voy a decir algo. En la epístola a los romanos, yo estoy orando a Dios por darles una serie acerca de los romanos, ministrarles acerca de la epístola a los romanos. Es el monte Everest de la revelación bíblica. La epístola a los romanos es la punta más alta del evangelio. Si tú puedes, si un creyente se puede aprender la epístola a los romanos de memoria y entenderla, ha entendido profundamente el evangelio. Y yo diría que a mi humilde modo de ver, es la joya más profunda de toda la Biblia. En la epístola a los romanos, hermanos, es gloriosa. ¿Y saben por qué fue escrita la epístola a los romanos? Porque Pablo quería ir a Roma y el Señor no se lo había concedido. No se lo había concedido. El Señor no le había concedido a Pablo el ir a Roma. Y como no le había concedido a Pablo ir a Roma, entonces Pablo tuvo que escribirles una carta. Porque él no pudo ir, tuvo que enviar la carta. ¿Usted se imagina lo que nosotros nos hubiésemos perdido si Dios le hubiese concedido a Pablo ir a Roma? Todo lo que está, ese manantial, hermano, ese océano infinito de gloria, gracia, bendición y sabiduría que supone la epístola a los romanos, no lo hubiésemos tenido nosotros si hubiese perdido en el tiempo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces Dios no le concedió a Pablo el ir a Roma cuando Pablo quería ir a Roma, porque Dios tenía en sus planes y tenía en sus propósitos, ¿verdad que sí?, dejarnos la epístola a los romanos, y para eso tenía que negarle a Pablo el ir a Roma cuando él quería ir a Roma. Luego fue 2 veces, de gratis y con escolta, fue preso. Porque Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Entonces la Biblia dice que Dios nos da, dice, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aún los no de Dios podemos disfrutarlos en el tiempo, hermano. Yo miro atrás y le doy gracias a Dios por todos los no que Dios me dio. Por todos los no que Dios me dio. Porque creo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice a los ricos de este mundo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahora, David era un hombre que era rico o era pobre. David ¿era rico o era pobre? David el rey. Mira lo que dice en el Salmo 34, David escribe: este pobre
clamó y le oyó Jehová y lo libró, ya entiendo, y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Entonces, un hombre que era rico se tenía por pobre. Miren, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, miren cómo le dijo: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil meter, oigan esto, un camello. ¿Cuántos de los que están aquí insaltados por una aguja? Ay, qué difícil es eso. Y yo que me estoy quedando cegado ya. Ahí no me cuenta que estoy quedándome ciego, Estas cosas me tienen ciego. Ciego me tienen. Me tienen ciego. Los ordenadores me tienen ciego. Y imagínense tratar de meter un camello por el ojo de una aguja. Dice que es más fácil meter un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahora, no se confundan, ni se llame la confusión. Le responde Pedro. Miren cómo le responde Pedro. Entonces, al oír esto, los discípulos se asombraron y dijeron: bueno, yo no sé por qué dije Pedro, quizás porque era más, pero no dice que eran sus discípulos, perdón. Entonces le responden los discípulos: ¿quién podrá salvarse entonces? Espérate un momento, eso me parece bastante, vamos a decirlo así, curioso. Porque Jesús está hablando de los ricos, no está hablando de los pobres. Y sus discípulos eran pobres. Entonces, ¿por qué los discípulos dijeron: entonces quién podrá salvarse? Yo pienso que en lugar de eso deberían haber dicho: bueno, pero nosotros somos pobres, nosotros no tenemos problema. Pero no dijeron eso. Hermano, yo me estoy haciendo entender. Están acá. Jesús le está diciendo a sus discípulos: es más fácil meter un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y se está dirigiendo a gente pobre. Y ellos no le dicen al Señor: nosotros estamos bien, entonces no tenemos problema. Como somos pobres, pues no tenemos problema. Eso es para los ricos. No le responden eso. Mira lo que le responden: entonces, ¿quién se podrá salvar? Qué curioso. Jesús, mirándolo fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Decía Dietrich Bonhoeffer, un escritor alemán que fue un mártir del Evangelio. Todos sus libros son joyas de la literatura. Decía, miren lo que decía, haciendo un comentario a este pasaje: del asombro de los discípulos a propósito de estas palabras y de la pregunta que plantean para saber quién puede salvarse, se deduce que no consideraban el caso del joven rico como un caso especial, sino como el caso más corriente. En efecto, no preguntan ¿qué rico?, sino de forma general ¿quién podrá salvarse? Precisamente porque todo el mundo, incluso los mismos discípulos, pertenecen a estos ricos para los que es tan difícil entrar en el reino de los cielos. Decía Dietrich Bonhoeffer. ¿Qué significa eso, hermanos? Jesús le está diciendo a los discípulos: es más fácil meter un rico en el ojo de una aguja que un camello en el ojo de una aguja, un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos le están diciendo: Señor, entonces nadie puede salvarse. ¿Por qué razón, hermanos? Porque los discípulos entendieron la esencia, entendieron en ese momento lo que realmente el Señor está diciendo, hermanos. Aquí no se está hablando de una riqueza material, se está hablando de una riqueza o de una pobreza espiritual. Hay pobres materialmente que no son pobres en espíritu. Usted ve que se compra un par de zapatos Nike y allá van flotando, eso le sube, ¿verdad? Le sube. ¿No lo has escuchado? Dice que cuando te viste bien eso te sube la moral, te da autoestima cuando andas bien vestido.
y eres pobre, tuviste 3 meses para podértelo comprar. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Mire, yo siempre digo que el rico aquí no es el que tiene posesiones, sino el que es esclavo de las posesiones. Yo he conocido, lo tengo que decir así, he conocido gente materialmente pobre que son más esclavos de las posesiones que aquellos que las poseen. Yo he conocido gente pobre que son más orgullosos y son más esclavos del tener, y más esclavos de la moda, y más esclavos de presumir, y más esclavos de una imagen que personas que tienen posesiones. Pues no se trata de tener, se trata de cómo las tienes. No sé si me estoy haciendo entender. La Biblia dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú puedes tener dinero, pero la raíz de todos los males más es tenerlo, es el amar al dinero. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Entonces, cuando se habla de pobreza de espíritu, no se habla de pobreza materialmente. En segundo lugar, aquí no se está hablando de timidez o apocamiento. La timidez es algo temperamental, en cierto modo genético, aunque puede ser hasta cierto punto modificado por el ambiente que nos toca vivir y desarrollarnos y tal, pero es algo temperamental. Ahora, la pobreza de espíritu de la que se habla aquí no es natural, no es temperamental, no es genética, es sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre. Hermanos, cuando hablamos de pobreza en espíritu, no se trata tampoco de poseer un espíritu pobre. Escúchenme, no es lo mismo ser pobre de espíritu que de espíritu pobre. No sé si pueden ver la diferencia. A ver, no es lo mismo ser pobre en espíritu que de espíritu pobre. ¿Quién es una persona de espíritu pobre? Déjenme leerlo. Judas capítulo 1, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Dice Judas. Las personas de espíritu pobre son aquellos que se alimentan de carnalidades, de banalidades, de miserias morales, de miserias espirituales. ¿Me estoy haciendo entender? Una persona de espíritu pobre es una persona que se alimenta, se regocija en bajezas y en miserias morales. No confundamos el ser pobre de espíritu que ser de espíritu pobre. ¿Me hice entender? No se trata tampoco de una humildad verbal, de ser... Hay personas que son humildes verbalmente, tú los escuchas y son más humildes que la humildad. Decía un amigo mío, dice que su orgullo es ser humilde. Aquí no se habla de ser pobres en palabras, hermanos, se habla de ser pobres en espíritu. Hay ciertas personas que han aprendido el lenguaje de la humildad, pero no son realmente humildes. La diferencia que hay entre un pobre en palabras y un pobre en espíritu se verá en la manera en que ambos reaccionan cuando los demás lo tratan de acuerdo a lo que ellos dicen ser. Voy a volver a decir. La diferencia que hay entre un pobre en palabras y un pobre en espíritu se verá en la manera en que ambos reaccionan cuando los demás lo tratan de acuerdo a lo que ellos dicen ser. El pobre en palabras no tiene problemas en decir muchas cosas de sí mismo, pero no tolera que los demás lo vean de ese modo o lo traten como tal, Él está dispuesto a decir que se considera un gusano, que no tiene ningún valor, pero hay de aquel que lo trate de esa manera. Hay de aquel que lo ignore, hay de aquel que lo ofenda. Hermanos, una persona que dice yo soy humilde, no es humilde. Así de simple. Una persona que dice yo soy humilde, no es humilde. La humildad, o sea, has tenido el orgullo de mostrar que eres humilde. No eres humilde.
Hay personas, hermanos, incluso que usan un lenguaje humilde esperando tener de ese modo la alabanza de los hombres. Otros usan el lenguaje humilde para evadir responsabilidades. ¿Recuerdan aquellos que recibieron los talentos? Vino uno y lo enterró, como diciendo, yo soy tan poca cosa que lo mejor que hago es enterrarlo. El Señor no le dijo siervo humilde, el Señor le dijo siervo malo y negligente. Entonces la humildad o la pobreza en espíritu de la que se habla acá en este versículo no es precisamente pobreza verbal o humildad verbal. ¿Qué es lo que hace que un hombre realmente sea pobre? Hermanos, ¿qué es lo que les interesa esto? ¿Qué es lo que hace que un hombre realmente sea pobre? Decía un filósofo cristiano, decía, ¿quieres hacer pobre a un hombre? No le quites de sus posesiones, quítale de sus deseos. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que te hace rico o lo que te hace pobre no es lo que tú tienes, es lo que tú deseas. Es aquello que realmente deseas en tu corazón. Es aquello que realmente tienes como una prioridad en tu corazón. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea pobre? Hermanos, lo que hace realmente que un hombre sea pobre son sus carencias. No te voy a confundir aquí, son sus carencias. El hombre que es pobre en espíritu ha sido iluminado por el Espíritu Santo para comprender cuál realmente es su condición delante de Dios. La pobreza en espíritu de la que se habla acá es de esa obra del Espíritu Santo iluminando tus ojos para ver la belleza y la gloria de la persona de nuestro Señor Jesucristo y darte cuenta tú que eres un pecador carente de cualquier mérito que pueda estimular el amor de Dios. Ser pobre en espíritu es llegar a realizar en tu mente que no hay absolutamente nada en ti que haya movido, que haya estimulado el amor de Dios, que haya movido, que haya predispuesto la elección de Dios. Dios no te escogió por algo bueno que haya habido en ti, hermanos. No, de hecho, cuando los que niegan la doctrina bíblica de la predestinación, y nosotros creemos en la doctrina bíblica de la predestinación, los que niegan esa doctrina dicen, Dios me escogió porque Él sabía que yo lo iba a obedecer. Como no es suficiente, Él sabía que yo iba a responder afirmativamente a su llamado. Pensar así es introducir un elemento de mérito anterior a la elección. O sea, Dios está mirando algo bueno en nosotros y por eso nos escogió. Bien, hermanos, la Biblia dice, no por ser vosotros, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, lo más especial entre los pueblos de la tierra, yo os he escogido. Dice el Señor, yo os he escogido porque os he amado. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados, escogidos, dice, por el puro afecto de su voluntad. Algo que es puro es algo que no está mezclado. Y si hay un elemento de mérito en nosotros, o sea, si Dios se anticipó y vio algún mérito en nosotros, entonces tenemos que decir que las causas para que Dios comenzase una obra en nosotros no están en Él, sino en nosotros, lo cual es una herejía que destruye, hermanos, la verdad del Evangelio. No. Todo lo que hizo que Dios nos mirara, todo lo que hizo, hermanos, que Dios se acercara a nosotros, que Dios pensara en nosotros, está contenido dentro de Dios mismo. Dios es la fuente, Dios es la causa, Dios es el motor, bendito Dios, de toda la obra, de toda la hermosa obra que está siendo hecha en nuestras vidas. La Biblia dice que la salvación
ese Dios. Cuando nosotros miramos a nuestra salvación, tenemos que necesariamente mirar a Dios y en ese océano infinito de su persona y de su obra tratar de encontrar todas las causas. Esta semana estuve estudiando la diferencia filosófica entre enigma y misterio, porque la Biblia dice que el Evangelio es el misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios. Y entonces llegué a la conclusión de que un enigma viene siendo como una pared. Mire, un enigma es lo que hicimos Ramiro, 2 o 3 hermanos y yo allá atrás. Rompimos una pared y había, ¿verdad? Descubrimos que emocionante este video. Empezamos a darle golpe y descubrimos que era una pared que estaba sellada por ladrillos, pero que llevaba a la segunda planta de esta instalación, ¿verdad? De este inmueble. Eso es un enigma, como romper una pared y descubrir algo que está detrás. Pero un misterio, la palabra griega mysterion, evoca algo más profundo. Es como un océano infinito que por más que tú te sumergas en ese océano infinito y por más profundo que te lleven tus pulmones intelectuales, por más profundo que te lleven tus pulmones espirituales, todavía, por más profundo que llegues, bendito Dios, todavía debajo hay un océano infinito de gloria que no has podido descubrir. Ese es el sentido de la palabra misterio. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que ser pobres en espíritu es cuando tú has visto a Dios, tú has visto su hermosura, tú has visto su gloria, y tú dices: ten piedad de mí, pecador, ten piedad de mí. ¿Cómo, siendo yo un hombre pecador, puedo llegar a agradar a ese Dios infinitamente glorioso, justo y santo que estoy viendo ahora? Ahí nace la pobreza de espíritu. Por eso decimos que es una obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Hermanos, el Evangelio humilla, te hace feliz, pero te humilla. Cuando el Evangelio ha llegado a la vida de un hombre, lo primero que viene es humillación, es sentido de pobreza, sentido de carencia. Hay 2 palabras para definir la pobreza en el Nuevo Testamento. Una de ellas, en el griego, señala al hombre que tiene lo suficiente para vivir aunque es pobre. Y no es esa de la que a la que se hace referencia en nuestro versículo de Mateo capítulo 5. Hay un tipo de pobreza en el Nuevo Testamento que es la pobreza de un hombre que aunque es pobre tiene lo necesario para vivir. Mira, yo soy pobre, pero gracias a Dios tengo comida, tengo. Así que aquí no se hace referencia a esa pobreza. Se hace referencia, la palabra griega para pobre en espíritu es tojos. Y esa palabra habla de una carencia de las cosas más básicas, elementales y necesarias para la vida. De una pobreza absoluta. Ser pobre en espíritu es sentir que tú eres absolutamente incapaz de hacer nada o de tener nada que pueda hacerte meritorio de la salvación en Cristo Jesús. Tú no eres absolutamente nada que Dios pueda ver y agradarse para salvarte. Es una pobreza absoluta. Este tipo de pobre le dice a Dios: te necesito aún para respirar, pues no puedo ni siquiera vivir lejos de ti y sin tu ayuda. Separados de mí, nada podréis hacer. Yo te necesito para respirar, yo te necesito para ser. Tú lo eres todo, Señor. Oh, bendito Dios. Esa es la expresión que se usa en Lucas 18:13 cuando dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora yo quiero decirte que esto no es para los nuevos convertidos. Este es el sentir del cristiano siempre. Este es el sentir del creyente siempre, hermano.
Siempre el otro día yo estaba orándole al Señor. Y Ari me escucha, yo no quería que me escuchara. A mí no me gusta que me escuchen lo que le oro a Dios. Y los hijos te escuchan y después pasa el tiempo y cuando tú menos te lo esperas te hacen una pregunta acerca de eso. ¿Pasa o no pasa? Tú crees que se le fue, pero no se le fue. Dice, papá, el otro día te estaba escuchando. ¿De verdad tú te sientes así delante de Dios? Así como me asustó. Así como que hay cosas que le confieso a Dios que yo no quiero que le escuche. Son cosas mías. ¿Y qué fue lo que tú escuchaste, Ari? No, papá, lo que escuché. ¿Tú te sientes? Y usó 2 o 3 palabras que yo sé que he usado delante de Dios. Y le digo, hijo, el mayor descubrimiento que tú puedes tener acerca de ti es que tú eres Jesús. Es que somos nada de un Dios santo. Es que de Dios tenemos todo, pero nosotros no somos nada. Dios es todo en todo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Señor, te necesito para todo. Y no, es que un viejo sabio, un niño se le acerca a un viejo sabio y le dice, Señor, ¿no le parece a usted que un mundo donde Dios no esté es un mundo mejor? ¿Y por qué ese razonamiento? Le dice el viejo sabio. Al viejo sabio lo conocí. Esto no es una ilustración, esto es una anécdota real. Un hombre a quien aprecio mucho y respeto mucho por su conocimiento y su sabiduría, su experiencia. Y le dice, ¿usted no cree que un mundo donde Dios no exista, donde Dios no esté, es un mundo mejor? Y él le dice, ¿y por qué? Dice, porque bueno, es un mundo donde las personas que están ahí no necesitan de Dios. O sea, la independencia no es mejor que la dependencia. O sea, es una buena premisa. O sea, es un buen pensamiento. La independencia es mejor que la dependencia. Y sí. El problema es, le decía el viejo sabio, le decía, el problema es que tú te estás imaginando un mundo que no existe. Y nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es tan bueno que ha creado el mejor mundo posible. Si hubiese la posibilidad de un mundo mejor que el mundo que Dios creó, Dios lo hubiese creado. Así que ese mundo no es mejor porque no existe. Y si no existe es porque no es mejor, porque Dios no lo creó. No sé si me estoy haciendo entender. Que Dios creó el mejor mundo que se podía crear. Un mundo en que las criaturas dependen del Creador. Un mundo en que Él lo es todo en todo. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué tremendo! O sea, nosotros somos dados a imaginarnos cosas que no existen. Mundos que no existen. Y hace poco estaba hablando con mi hijo acerca de la razón por la cual los videojuegos no son buenos. Papá, pero si entretienen, no es bueno. ¿Sabe por qué no es bueno? No es bueno porque te mete en un mundo que no es real. Tú vives en una fantasía, pero en el momento en que tú estás jugando, tú te estás metiendo en una fantasía. El problema es que cuando terminas de jugar, sigues pensando en esa fantasía y esa fantasía te condiciona completamente. Y el resultado de eso es esos jóvenes antisociales que no quieren hablar con nadie, que no se relacionan con nadie, que les cuesta trabajo desarrollarse en el mundo real porque viven en un mundo subreal, en un mundo de fantasía. Papá, pero el mundo de fantasía, me decía Harry, es un mundo mejor que el mundo real. Y yo le dije, no, hijo, el mundo de fantasía es una fantasía. El mundo real es la realidad. Y Dios lo creó así porque es el mejor mundo que podía crear. ¿Tú crees que Dios es bueno, es sabio y es perfecto? Sí. Bueno, Él creó este mundo. Así que este mundo es bueno, es sabio y es perfecto. Esta forma
como Dios creó las cosas es buena, es sabia y perfecta. El hombre, no confundamos, hay un pecado que se introdujo en el mundo y sabemos toda la corrupción que hay en el mundo como consecuencia del pecado. Pero Dios originalmente lo creó todo bueno, óptimo. No sé si me estoy haciendo entender. Están acá. No lo estoy aburriendo, no. ¿Qué cosa es ser pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es uno que pierde el interés por todo en el mundo por tal de ganar a Cristo. Hermanos, oigan esto. Esto parece muy poético, pero esta es la realidad. Uno que pierde el interés por todo en el mundo por tal de ganar a Cristo. Pero cuántas cosas, Filipenses 3, 7 y 8, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, cuando usted ve a un hombre que dice, yo quisiera ser salvo, pero es que, no, hermano, ese no ha entendido nada. Ese pero nos indica que no ha entendido su necesidad ni su realidad. Ese hombre no está preparado para el arrepentimiento. El pobre en espíritu se aferra a Cristo con toda la fuerza de su corazón y no importa cuántas cosas tenga que soltar, se aferra a Cristo. Tú puedes, hermano, tener caramelos, tener dinero, tener oro, lo que tú quieras en tu mano y no soltarlos. Pero si estás en la punta de un desfiladero, de un precipicio, pendiendo en el vacío, tú lo sueltas todo y tú te aferras. Eso es el pobre en espíritu. Cuando tú sabes que tú estás en la punta de un desfiladero de perdición eterna y sabes que la única solución, la única forma en que puedes ser salvo es agarrarte de Cristo, es a creer en Cristo, bendito Dios. Tú no vas a tener tus manos, tú no vas a tener tus manos con otras cosas. Tú lo sueltas todo en ese momento. No importa que tengas la mayor riqueza del mundo. Tu alma no se va a perder, tú te aferras a Cristo. Un creyente es uno que se aferra a Jesús, que se aferra a Jesús con toda su fuerza. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, yo quiero asir aquello por lo cual he sido asido por Jesucristo. Tus manos no están ocupadas con cosas terrenales, aunque tú como cristiano te tienes que ocupar en las cosas terrenales. No nos confundamos. ¿Qué es el pobre en espíritu? El pobre en espíritu es feliz, no por causa de sus carencias, sino por causa de la riqueza de Cristo en su vida. Dice 1 Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Hermano, yo le oro a Dios que esta palabra no esté pasando por encima de ti, bendito Dios, sin hacer ninguna mella. Yo quiero que tú sepas que la verdadera riqueza es tener a Jesucristo. La verdadera riqueza es tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo, no importa lo que tú no tengas, tú lo tienes todo. Dice la Biblia que estamos completos en Él y que en Él se encuentran compendiados todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Él es, bendito Dios, Él es la persona más hermosa. Él es el sumo bien. Jesús lo es todo en todo. Así que no importa para lo que tú vivas. Si tú no vives para Dios, tú vas rumbo, bendito Dios, a una condenación eterna. Tú eres un pobre y un miserable. No importa lo que hayas logrado en esta existencia. Y por otro lado, no importa lo que no hayas logrado. Si tú estás en Cristo, bendito Dios. Si tú estás en Cristo, si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. Bendito Dios. ¿Qué es ser pobre en espíritu, hermano? Y ya quiero terminar, ya quiero dejarlos ya. Ya quiero dejarlos. El que es pobre en espíritu toma a Cristo en sus propios términos. No pone condiciones. Es como el que busca empleo, pues tiene una necesidad.
Hace poco mi esposa quería, ¿sabes? A veces quiere hacer algo. No es que no haga nada. Pero ella quiere ayudarme. Y entonces fue a ver un trabajo que le pagaban una verdadera miseria. Yo le digo, mira, espérate, coge tus títulos, ve a estudiarlos, revalídalos y vas a tener un mejor trabajo acá en este país. Pero yo quiero ayudarte ahora. Bueno, vale, te voy a llevar. Le pagaban muy poquito, me parece a mí que es muy poco. Y le dije, yo creo que no tiene necesidad de esto. Hasta este punto no. Entonces, después mi esposo y yo estábamos pensando en la casa y decíamos, estos bajos salarios que hay es porque los que están empleando saben que la gente tiene necesidad y los emplean por esos salarios tan bajos. Tienes que cogerlo porque tienes necesidad. Bien, hermano, un pobre en espíritu es uno que no pone condiciones. Él tiene una necesidad y eso es suficiente. Hermano, está el que busca trabajo pero no siente tener tanta necesidad y comienza a poner condiciones ahora. ¿Sabían que el 57% de los españoles ahora mismo prefiere estar en el paro que tener un trabajo poco remunerado? El 6 de cada 10 españoles dice, si no me pagan bien me voy al paro. Cuando tú tienes necesidad, tú no pones condiciones, tú ves tu necesidad. Mateo 15:25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socorre, ayúdame, Señor. Hermanos, esta es la oración más feliz. Quiero que me mires un momento, tú que estás pasando por lo que solo tú y Dios sabes. Esta es la oración más feliz. Mírame. Esta es la oración que Dios nunca va a desechar. Al corazón contrito y humillado, Dios no desechará. Ven delante de Dios. No trates de decir palabras bonitas. Sé tú con Dios y dile, Señor, socórreme. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Señor, socórreme. ¿Tienes problemas con tus hijos? Señor, socórreme. ¿Tienes problemas dentro de ti, problemas internos? Señor, socórreme. ¿Tienes problemas? ¿Qué problemas tienes? ¿Problemas económicos? Señor, socórreme. Quiero decirles, levanto mi mano en este lugar en favor de mi Dios y le digo, hermano, que he sido fuerte en mi vida como creyente cuando más débil he sido. Cuando más perdido lo he visto todo. Cuando menos posibilidades, cuando más solo me he sentido más fuerte en venir a Dios y decirle, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Cómo la llamó? ¿Cómo la llamó? Perro. Perrillo, no es un eufemismo. Perro, en el original griego, perro. Hermano, y estoy perdónenme. Para un judío, un perro no era lo que para nosotros es un perro, esa criatura adorable que vamos y le compramos, que lo subimos arriba de nuestros muebles, ¿verdad que sí? Y vamos y le compramos los piensos y en el supermercado, ¿verdad? Y vamos al veterinario y le ponemos un chips y andamos por ellos caminando por la calle que parecen personas. No, hermano. Para un judío, un perro era una criatura despreciable que comía cadáveres, ¿verdad? Que una de las criaturas más despreciables que hay para un judío es un perro. Un perro. Y eso fue lo que le llamó el Señor a esa mujer. Quiero que pienses en eso, hermano. Quiero que pienses. Si pasa 3 semanas y no te llamo, quizás sientas que me olvidé de ti y ya quizás no quieres venir a la iglesia. Si hubo una palabra mal dicha o que no interpretaste bien, a lo mejor ya te sientes mal y no quieres venir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque realmente no eres pobre en espíritu. El que es pobre en espíritu y sabe que necesita de Dios y que necesita la comunión de los santos, dice la Biblia
no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En términos prácticos, hermanos, ¿qué produce esto? Ya con esto termino. ¿Qué sentido práctico tiene la pobreza de espíritu? Bueno, hermano, el que es pobre de espíritu se caracteriza por un andar humilde. La pobreza de espíritu sitúa al hombre delante de Dios, pero afecta profundamente nuestra relación con los hombres. Yo quiero confesarle algo, quiero que me miren a mí ahora. Yo quiero que me escuchen, quiero que me miren. Nosotros, los pastores, y esto está quedando grabado, podemos ser las personas más despreciables, hipócritas y mentirosas que existen sobre la faz de la tierra. Créanme. Y esto habla mi pastor. Yo leí hace tiempo un versículo, yo sé que esto suena fuerte, no digo que todos, digo que podemos ser. ¿Por qué razón? Me explico, quiero que me miren. Mira, hay un versículo en la Biblia que dice, y esto lo dice la Biblia, yo sé que esto te sonó fuerte, pero escúchame. La Biblia dice que de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía por toda la tierra. Cuando en el lenguaje alegórico y profético de las Escrituras se habla acerca de los profetas de Jerusalén, se habla acerca de los ministros cristianos, de los ministros de la iglesia. Porque Jerusalén, la iglesia es la Jerusalén celestial, es la Jerusalén espiritual. Gálatas capítulo 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todos somos unos hipócritas. No estoy diciendo eso. Eso es que si no nos cuidamos, podemos serlo. Por muchas cosas. Pero le voy a dar una de las razones para que lo creo. Por muchas cosas. Pero una de las razones por las que lo creo. Miren, nosotros tenemos que estar tratando con las miserias espirituales de las personas, con los problemas de las personas. Vienen constantemente, pastor, me llaman, vamos a tener una cita, bueno, vamos a hablar, nos tomamos un café. Yo digo ayer que esta es la forma de pastorear más cara. Dios mío, un estipendio. Pero bueno, eso no lo digo para que me paguen el próximo café, no lo estoy diciendo para eso. Es una realidad que aquí no se estila ir a las casas, se estila, vamos a tomar un café, vamos a esto. No sé si me estoy haciendo. El tema es que cuando yo estoy tratando con las personas, yo no estoy tratando como una persona que nunca comete errores. Es más, me permiten confesar algo. Les voy a confesar algo. Con todo mi corazón y con toda la veracidad que me quema en el espíritu. Muchas veces estoy tratando algo con una persona y le estoy enseñando y estoy aprendiendo de él. Y muchas veces estoy enseñando y cuando me voy me paso mucho tiempo pensando en lo que le dije y en las cosas que tengo que aprender yo mismo de lo que le está pasando y de lo que le dije. Porque la Biblia dice que cuando nosotros sorprendamos a alguien en alguna falta, dice la Biblia que debemos restaurarle con mansedumbre, teniendo cuidado de nosotros mismos. ¿Qué significa tener cuidado de mí mismo? Darme cuenta que yo mismo puedo cometer el mismo error si no lo he cometido antes. Pablo lo confesaba. Dice, con las mismas consolaciones con que yo he sido consolado, puedo consolar a otros. Y eso no habla de las consolaciones de un hombre que ha sufrido mucho injustamente, no. Las consolaciones de un hombre que ha cometido errores, que ha metido la pata, como decimos un buen cubano, y que se ha llevado los resultados de cometer errores y ha aprendido en eso, y Dios le ha consolado. Entonces, mire, hermano, cuando uno es pobre en espíritu, uno puede decir como Pablo, que lo había llenado todo del Evangelio, decía, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo se sentía el primero de los pecadores. ¿Usted entendió eso? Quiero que me miren un minutito. ¿Usted cree que Pablo está diciendo mentira, es decir, que él era el primero de los pecadores? Si Pablo hubiera dicho mentira, entonces la Biblia estaría diciendo una mentira, porque el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo no solamente a pensar, sino también a escribir que él era el peor de los pecadores.
¿Qué estoy tratando de decir? Que cuando yo como pastor me creo superior a ti, porque soy tu pastor, soy el tipo más, perdón la palabra por la palabra tipo, soy el más miserable, hipócrita y mentiroso que hay sobre la faz de la tierra. Y ahí es donde yo entiendo ese versículo, que de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía por toda la tierra. ¿Dónde nace el euro? El euro, ¿dónde nace? ¿Saben aquí? Examen de nacionalidad. Examen de nacionalidad. ¿Dónde nace? Ya te pagaste de peso, ¿Dónde nace el euro? ¿Cuál es el otro río? ¿Dónde nace el niño? A ver, vamos. No sé, en algún lugar, en algún monte. ¿Dónde nace la hipocresía? En personas que dicen creer en Dios y viven de otra manera. O no entienden que realmente son pobres en espíritu. Yo mismo, soy una fuente de hipocresía. Escucha esto, hermano. Yo mismo soy una fuente de hipocresía cuando yo estoy tratando tu necesidad como que nunca va a ser la mía. Cuando yo estoy tratando tu pecado como que nunca va a ser mi pecado, o como que yo estoy exento de cometer los mismos errores que has cometido tú. Amén. Soy un pecador salvado por gracia, tratando, ayudando a pecadores salvados por gracia. Amén. Entonces así te tienes que ver tú. Así te tienes que ver tú. Aquí hablamos de muchas nacionalidades. Aquí hablamos de Cuba. De Cuba uno solo. Y les basta. Pero hay de Venezuela, de Rumanía, de Galicia, Brasil, ¿amén? Del País Vasco. Eso es otro país. Eso es otro país. Pero todos somos lo mismo, hermano. Pecadores salvados por gracia. Cuando tú mires a tu hermano, acuérdate que estás viendo una persona que tiene tantas miserias y necesidades espirituales como las que tú tienes, pero que Jesús ha decidido salvarlo por su incomprensible gracia. Amén. Yo quiero que te pongas en pie, que te mires con amor. Le des el abrazo que le darías a Jesús y le digas. María, tu abrazo a Jesús. Y le digas a esa persona, mira, no sé cómo fuiste salvo. Pero eso es obra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, realmente no lo sé. No lo sé, pero mira. Sí, se fue para Madrid. Tengo que decirlo ahora.